Hay un personaje en el libro de Enoc que no se llama Jesús. No nació en Belén, no aparece crucificado. Y Enoc ni siquiera dice que sea Jesús. Pero cuando empiezas a comparar lo que este antiguo texto dice sobre él con lo que los evangelios dicen sobre Jesús, aparece algo difícil de ignorar. Un personaje llamado el Hijo del Hombre, elegido antes del juicio, oculto junto a Dios, destinado a juzgar a los reyes de la tierra y relacionado con un reino que no tendrá fin. La pregunta no es si Enoc menciona a Jesús. No lo hace. La pregunta es mucho más incómoda. ¿De dónde salió exactamente la imagen del Mesías que encontramos después en el cristianismo? Y la respuesta nos lleva a una visión escrita antes de los evangelios y a un detalle que cambia por completo la historia. Durante siglos, el libro de Enoc ha sido presentado de dos maneras opuestas. Para algunos, es una especie de libro prohibido que la Iglesia habría intentado ocultar. Para otros, es simplemente un texto apócrifo sin importancia. Las dos explicaciones son demasiado simples, porque Enoc no es un libro escrito de una sola vez. Es una colección de tradiciones judías de distintas épocas. Y dentro de esa colección existe una sección especialmente extraña: las parábolas de Enoc. Ahí aparece una figura conocida como el Hijo del Hombre, y esa expresión ya debería llamarnos la atención. Porque si has leído los Evangelios, sabes que Jesús utiliza constantemente esa misma expresión para hablar de sí mismo. Pero aquí empieza el problema. ¿Enoc estaba hablando de Jesús? ¿Los Evangelios copiaron a Enoc? ¿O ambos textos están interpretando una profecía todavía más antigua? Para responderlo tenemos que retroceder, mucho antes de Mateo, mucho antes de Marcos, mucho antes de Juan, hasta el libro de Daniel. En Daniel capítulo 7 ocurre algo extraordinario. Daniel contempla una escena celestial. Primero aparecen 4 bestias, imperios, poderes, reinos violentos. Pero entonces la escena cambia. Daniel deja de mirar a las bestias y ve algo completamente diferente. Un personaje descrito como uno semejante a un hijo de hombre. No llega desde la tierra, llega con las nubes del cielo y se acerca al anciano de días. Después recibe dominio, gloria y un reino. No un reino limitado a una nación. El texto habla de autoridad sobre pueblos y lenguas, y su dominio permanece. Daniel 7, 13 a 14. Pero fíjate en algo. Daniel no explica completamente quién es, y precisamente esa ambigüedad abrió la puerta a siglos de interpretación, porque alguien había visto una figura humana entrando en la esfera celestial y recibiendo autoridad universal. Entonces aparece Enoc, y Enoc hace algo fascinante. No se limita a repetir la imagen, la desarrolla. En el primer Enoc 46, Enoc describe una visión y pregunta por la identidad de una figura. La respuesta es que se trata de aquel que posee justicia, el elegido, el que está destinado para el juicio. Pero hay un detalle todavía más extraño. La figura no aparece simplemente como un hombre poderoso. Enoc la coloca dentro de una escena celestial, cerca de la presencia divina, y le atribuye una función que, en el mundo antiguo, no era precisamente pequeña: juzgar. Los reyes, los poderosos, los pecadores, los que han utilizado su autoridad para destruir. El Hijo del Hombre aparece como una especie de juez escatológico. Y aquí podemos hacer la primera comparación. Porque en los Evangelios ocurre algo muy parecido. Jesús habla de la llegada del Hijo del Hombre. Habla de juicio, habla de gloria, habla de una venida asociada con las nubes.
Y en Mateo 25 aparece sentado en un trono para juzgar a las naciones. 4 textos, 3 tradiciones y una imagen que empieza a repetirse. Pero todavía no podemos decir: Enoc predijo a Jesús, porque hay una pieza que falta, y es precisamente la más importante. Si quieres que este canal siga investigando lo que realmente dicen los textos antiguos, y no simplemente repetir las interpretaciones más populares, suscríbete a El Génesis Prohibido, porque todavía quedan muchas piezas de este rompecabezas. Aquí es donde muchas explicaciones sobre Enoc cometen un error. Encuentran la expresión Hijo del Hombre, encuentran a Jesús y concluyen: Enoc estaba describiendo a Jesucristo. El problema es que la evidencia no permite dar ese salto tan fácilmente. ¿Por qué? Porque Enoc no escribe Jesús de Nazaret. No menciona a María, no menciona a Belén, no menciona la crucifixión, no menciona la resurrección, no menciona a los apóstoles, nada de eso. Entonces, ¿por qué la comparación resulta tan llamativa? Porque quizá estamos mirando el problema desde el lugar equivocado. No tenemos que preguntar: ¿Enoc conocía a Jesús? Tenemos que preguntar: ¿qué tradición conocían Enoc y los autores de los evangelios? Y entonces volvemos a Daniel. Daniel 7 es anterior a Enoc, y eso cambia completamente la investigación. La figura semejante a un hijo de hombre ya estaba allí, un personaje celestial, relacionando humanidad y divinidad, llegando con las nubes, recibiendo autoridad y asociado al juicio y al reino. Ahora observa lo que sucede en el Nuevo Testamento. Jesús no solo utiliza la expresión Hijo del Hombre. En algunos de los pasajes más importantes, la combina con precisamente esas imágenes de Daniel. Por ejemplo, en Marcos 14, durante el interrogatorio, Jesús habla del Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo con las nubes del cielo. Eso no parece una coincidencia superficial. Es una conexión literaria y teológica que numerosos estudiosos han discutido durante décadas. Pero ahora llega el dato que puede resultar todavía más interesante. Porque Enoc no solo utiliza la imagen del Hijo del Hombre, la convierte en una figura mesiánica y escatológica mucho más desarrollada. Y aquí es donde el texto se vuelve realmente extraño. En las parábolas de Enoc encontramos una idea que parece diseñada para provocar una pregunta. El Hijo del Hombre es presentado como una figura elegida, relacionada con el juicio, y en ciertos pasajes aparece asociada a una existencia que precede al momento de su manifestación. No estamos hablando simplemente de un rey que aparecerá algún día. Estamos ante una figura cuya importancia parece estar determinada desde antes. Y aquí debemos detenernos, porque este es uno de los puntos donde las interpretaciones populares suelen ir demasiado lejos. Decir que esto demuestra que Enoc está describiendo la preexistencia de Jesucristo sería exagerar la evidencia. Pero ignorar completamente la similitud también sería absurdo. La cuestión histórica es más interesante. ¿Cómo evolucionó la idea del Hijo del Hombre desde Daniel hasta Enoc y después hasta los Evangelios? Ese es el verdadero misterio, porque entre Daniel y Jesús encontramos una comunidad judía intentando interpretar exactamente qué significaba aquella figura. Y Enoc es una de las ventanas que nos permiten observar ese proceso. Y si este tipo de investigación te está gustando, dale al like, porque aquí no buscamos respuestas fáciles. Seguimos las pistas hasta donde nos lleven las fuentes. Ahora viene el giro, porque el libro de Enoc no es realmente un libro sobre Jesús, y tampoco es correcto imaginar que existía una única idea judía del Mesías
esperando exactamente a Jesús. La realidad era mucho más caótica. Había diferentes interpretaciones, diferentes textos, diferentes expectativas y diferentes formas de entender Daniel 7. De hecho, algunos estudiosos han discutido si la figura de Daniel representa originalmente a un individuo o si funciona simbólicamente para representar a los santos del Altísimo. Es decir, la identidad del Hijo del Hombre nunca fue tan sencilla como parece después de leer los Evangelios. Y esto hace que Enoc sea mucho más interesante, porque nos muestra una etapa posterior en la que esa figura comienza a ser interpretada de una manera más individual y mesiánica. No tenemos una línea recta, Daniel a Enoc a Jesús. Tenemos algo mucho más parecido a una red de interpretaciones, y Jesús aparece dentro de ese mundo, no fuera de él. Esta es probablemente la pregunta que estabas esperando. ¿Jesús conocía el libro de Enoc? No podemos demostrarlo. Y aquí hay que separar una posibilidad de una prueba. Existe una conexión muy interesante. La carta de Judas contiene una referencia explícita a una profecía atribuida a Enoc. Eso demuestra que una tradición enóquica era conocida en ciertos círculos cristianos, pero no demuestra que Jesús hubiera leído personalmente el libro, y tampoco demuestra que los evangelios dependan directamente de Enoc. Lo que sí demuestra es que las ideas relacionadas con Enoc circulaban en el mundo religioso de los primeros cristianos, y eso cambia la pregunta. Quizá no necesitamos imaginar a Jesús con un ejemplar de Enoc en las manos. Quizá basta con reconocer que Jesús y los primeros cristianos vivían en un ambiente donde estas tradiciones apocalípticas estaban circulando. Y entonces aparece otra coincidencia: el juicio final, los ángeles, los pecadores, la resurrección, el reino, el Hijo del Hombre. Todos estos temas aparecen una y otra vez en la literatura judía de ese periodo. Pero hay algo que diferencia a Jesús, y es precisamente lo que convierte el asunto en una cuestión histórica mucho más profunda. En Daniel tenemos una visión. En Enoc tenemos una interpretación desarrollada. Pero en los evangelios ocurre algo distinto. Jesús utiliza Hijo del Hombre para hablar de sí mismo. Y no lo hace únicamente cuando habla de gloria. También lo utiliza cuando habla de sufrimiento, rechazo, muerte y resurrección. Esto es fundamental, porque el Hijo del Hombre de Daniel aparece principalmente como una figura victoriosa. El Hijo del Hombre de Enoc aparece como juez y elegido. Pero Jesús combina dos imágenes que aparentemente no encajan: el personaje glorioso y el personaje que sufre, el juez y el condenado, el que viene con las nubes y el que muere en una cruz. Y quizá esa sea una de las aportaciones más radicales de los evangelios: no inventar al Hijo del Hombre, sino reinterpretarlo, tomar una figura apocalíptica conocida y darle un significado que sus contemporáneos no necesariamente esperaban. Ahora tenemos que resolver otra afirmación muy popular. Si Enoc hablaba del Mesías, ¿por qué la Iglesia lo eliminó de la Biblia? La respuesta real es bastante menos cinematográfica, y precisamente por eso es más interesante. Enoc no fue simplemente arrancado de todas las Biblias. Nunca formó parte del canon de la mayoría de las tradiciones judías y cristianas. Pero existe una excepción extraordinaria. La Iglesia Ortodoxa Etíope conserva a Enoc dentro de su canon bíblico. Esto significa que decir «la Iglesia lo prohibió» es demasiado simplista. La historia del canon fue diferente según las comunidades. Y aquí aparece una ironía fascinante. El libro que muchos consideran perdido o prohibido
sobrevivió completo precisamente gracias a una tradición cristiana que sí lo conservó. Durante siglos, la versión completa de uno, Enoc, sobrevivió en Yehez. Mientras tanto, fragmentos arameos encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto demostraron que el texto tenía una historia mucho más antigua de lo que algunos podrían imaginar. Así que el verdadero misterio no es ¿quién escondió Enoc? El verdadero misterio es ¿por qué esta tradición fue tan importante para algunos judíos y cristianos y terminó desapareciendo del canon de la mayoría? Si acabas de descubrir que la historia es mucho más compleja de lo que parecía, comenta tu punto de vista, porque en este canal los comentarios nos sirven para nuestra siguiente investigación. Aún hay mucho por responder. Ahora podemos poner las piezas juntas. Daniel presenta una figura semejante a un hijo de hombre. Recibe autoridad, gloria, un reino. Enoc desarrolla esa figura, la presenta como elegida, la relaciona con el juicio y la coloca en una posición extraordinariamente elevada dentro del escenario celestial. Los evangelios presentan a Jesús utilizando el título Hijo del Hombre y conectan esa figura con Daniel, con las nubes, con el juicio, con el reino, con la gloria, pero también con el sufrimiento y la muerte. ¿Es esto una prueba de que Enoc predijo a Jesús? No, pero tampoco es una coincidencia que podamos despachar en 5 segundos, porque existe una continuidad evidente de imágenes y conceptos, y esa continuidad nos lleva a una conclusión mucho más interesante. Quizá hemos estado haciendo la pregunta equivocada desde el principio. ¿No deberíamos preguntar, ¿el libro de Enoc describe a Jesús? Porque la respuesta histórica estricta es, no podemos demostrarlo. Pero hay una pregunta mucho más poderosa. ¿Qué tuvo que ocurrir antes de Jesús para que alguien pudiera entenderlo como el Hijo del Hombre? Y ahí aparece Daniel. Después Enoc. Después otras tradiciones judías. Y finalmente los evangelios. Lo que encontramos no es una profecía perfectamente dibujada con el nombre de Jesús, esperando 200 años. Es algo mucho más extraño. Es la evolución de una idea. Una figura misteriosa vista primero en una visión. Una figura que después recibe interpretaciones cada vez más concretas. Una figura relacionada con el juicio, con el reino, con la autoridad celestial. Y finalmente una figura que Jesús utiliza para hablar de sí mismo. Por eso, quizá el detalle más sorprendente del libro de Enoc no es que prediga a Jesús, es que nos permite mirar el mundo de ideas en el que la figura de Jesús comenzó a ser interpretada. Y cuando haces eso, el Nuevo Testamento deja de parecer una historia aislada. Empieza a aparecer la última pieza de una conversación que llevaba siglos desarrollándose. Daniel planteó el enigma. Enoc intentó darle una identidad, y los evangelios hicieron algo todavía más radical. Pusieron esa identidad en boca de un hombre llamado Jesús. Así que la próxima vez que leas las palabras Hijo del Hombre en los evangelios, recuerda algo. Esa expresión no nació con Jesús. La pregunta es qué significaba cuando Jesús decidió apropiársela. Y esa respuesta empieza mucho antes de Belén. Suscríbete a El Génesis Prohibido. Aún hay mucho por responder.